Muy buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto dar la bienvenida en esta noche, noche de análisis, para disfrutar su entrevista 8 en punto. Señores, esta noche vamos a estar analizando la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de este día, donde prácticamente deja sin efecto el orden de preferencia o prelación en las listas de candidatos a diputados. Para abordar este tema con gusto, esta noche le damos la bienvenida a don Dagoberto Gutiérrez. Don Dago, un gusto. Un abrazo para todos y para todas. El padre José María Tojeira. Padre, un saludo a todos. Sí. El doctor Héctor Dada Iresi. Doctor, un gusto. Sergio, buenas noches a los amigos y a la audiencia. Y el doctor Oscar Godoy. Doctor, un gusto. Buenas noches, un saludo como siempre. Saludamos, señores, rápidamente a Banco Agrícola, porque noche tras noche hace posible el primer segmento de su entrevista, 8 en punto. Somos un país donde todo está cerca, pero separado. Hay quebradas que dividen cantones, embalses que separan departamentos, montañas que alejan países y hasta un río que separa a dos santos. Hay bahías que distancian al mar de la tierra y volcanes que separan la tierra del cielo. Pero siempre buscamos estar unidos. Hacemos túneles que unen emociones, puentes que acercan esperanzas, lanchas que juntan el mar con la tierra, y hacemos largos viajes que nos unen con lo que más queremos. Así es nuestra gente, nuestro país, nuestro banco. Y bueno, señores, arrancamos esta resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde deja sin efecto por inconstitucionalidad el artículo 205 letra B y C del Código, que está vigente desde julio del 2013. Sintéticamente hablando, establece que un ciudadano al votar no está avalando de ninguna forma el orden de preferencia o prelación en la forma en la cual la cúpula de un partido lo ha establecido. Para profundizar y obviamente sintetizar qué es lo que quiso decir el espíritu de esta resolución, en estudio le damos la bienvenida al magistrado Rodolfo González vía telefónica. Muy buenas noches, magistrado, un gusto. Buenas noches, Sergio, es un gusto estar contigo y con tus invitados. Buenas noches. Gracias. Magistrado, coméntenos cuál es el espíritu de esta resolución, porque ciertamente al leerla solamente se le está dando seguimiento a otras que en el pasado ya se han emitido. Por favor. Efectivamente, la sentencia a la cual le damos seguimiento ahora es una sentencia de noviembre de 2011, en la que ya habíamos dicho, ante un segundo intento de la Asamblea de definir que el voto por bandera iba a implicar una aceptación del orden de preferencia definido por la dirección de un partido o coalición al inscribir a sus candidatos. Le estamos dando seguimiento porque esa regulación volvía a estar en el artículo 205 del Código Electoral. Consultamos en el Tribunal Supremo Electoral de manera informal, y ahí también estaba la duda, y entonces nosotros fundamentamos que para evitar problemas que pueden generarse después de impugnaciones, cuestionamientos, incertidumbres que van a meterle al país un estrés institucional innecesario, era pertinente hacer la aclaración, y es lo que hemos dicho este día. Perfecto. Magistrado, una última pregunta, porque de pronto surge algún tipo de señalamiento. Mire, ¿y cómo la Sala, a falta de menos de 10 días, viene a sacar esta resolución? ¿Viene a complicar aún más el panorama? ¿Por cuánto? ¿Cómo se va a entender 24 escaños en San Salvador, por ejemplo, un 24avo? ¿Cómo viene a afectar esto, si es que lo hace? Por favor, es parte de las preguntas que se han articulado. No viene a cambiar nada, Sergio, respecto de la situación que se tuvo en el 2012. Justamente por esa sentencia nuestra de noviembre de 2011, en las elecciones legislativas anteriores, las de marzo de 2012, la marca por bandera no implicó aceptación del orden de preferencia definido por el partido o coalición al inscribir sus candidatos. No perdamos de vista que el 1 de marzo quienes van a elegir sus representantes en la Asamblea no son los partidos, son los ciudadanos. El partido hace su lista según su orden de preferencia, que decide según sus mecanismos internos.
pero al ir a votar es el cuerpo electoral, como dice la Constitución, el conjunto de ciudadanos los que deciden a quién le van a dar más importancia, y ahí no tiene que haber una preferencia desde el 1 hasta el 24 en San Salvador o desde el 1 hasta el último de la lista en cada departamento, sino que son los ciudadanos los que van a tomar la decisión. Por tanto, hemos aclarado y ratificado lo que ya se ha dicho en más de una ocasión en la jurisprudencia de la sala, que lo que determina es el voto por rostro y no el voto por bandera. Esto no significa de ninguna manera que el voto por bandera no sea válido, es una de las formas válidas de votar, pero no es la determinante para decidir quién es el que al final ocupa uno de los 84 escaños de la Asamblea Legislativa, donde van a representar a los ciudadanos, no a los partidos políticos. Perfecto. Magistrado González, muchísimas gracias por el tiempo destinado a esta su entrevista. Muchísimas gracias por ser parte esta noche de 8 en punto. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias a usted. Señores, vamos a ir a una pausa comercial para tener el tiempo suficiente para escuchar a los señorones esta noche, luego que el magistrado nos ha explicado en una forma sintética cuál es el espíritu, hacia dónde va encaminada esta resolución que se emite y se da a conocer este día. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso, ya tenemos la introducción sobre la mesa. Arranco con usted, don Dagoberto, por favor. ¿Qué opinión le merece sobre la resolución de la sala? ¿Cómo no? Saludamos la lucha del gobierno y del pueblo griego por liberarse de la correa sangrienta de esos tiburones del Fondo Monetario Internacional y de la Banca Europea. Valiente, audaz, sin respetar esas reglas indecorosas. También saludamos la lucha de la Revolución Bolivariana de Venezuela, de la guerra económica a la que la somete el gobierno de los Estados Unidos. Confiamos en la victoria en ese proceso. En enero de este año murió en Las Vegas, en Ciudad Arce, doña Munda de Portillo. Expresamos nuestro duelo a su familia, especialmente a su hijo José. Este domingo se cumplen 35 años del asesinato de Mario Zamora. Brutal, sangriento por la policía de Hacienda en su casa. Los jóvenes de hoy no saben quién fue Mario Zamora. Brillante, con un pensamiento político muy avanzado. Habíamos viajado juntos a la República Democrática Alemana. Habíamos estado en un parque de Berlín, el Parque Treptow, y tuvimos una plática fina, muy fina, audaz en sus pensamientos. Expresamos nuestro pesar por la muerte de Mercedes Chamorro de Zamora, la esposa de María Esther Chamorro de Zamora, esposa de él, el doctor Rubén Zamora. Un abrazo a Rubén y a su familia. El tema es de maravillas. Porque el ciudadano vota hasta ahora en el menú de los partidos políticos. Vota hasta ahora de acuerdo a las reglas de los partidos políticos, en el juego de los partidos políticos. Eso sigue siendo así, claro, pero la Sala de lo Constitucional ha venido anteponiendo al partido político el ciudadano. Esto se expresa en el mundo de los símbolos, en la relación entre el rostro y la bandera. El juego de la bandera es el juego de las cúpulas partidarias, entendiendo de que quien vota por la bandera vota por el orden y la prelación establecida por las cúpulas de partido. Era como una manera de fugarse del voto por rostro. Muy inteligente, muy listo es que las cúpulas de los partidos saben hacer eso. Este seguimiento que ha hecho la sala es un esfuerzo para que el voto del ciudadano sea el que determine el orden de los diputados que van a llegar a la Asamblea Legislativa. Es así.
y va a causar alguna perturbación y desorden. Es que las cosas nuevas se expresan en desorden. Es que el establecimiento de un nuevo orden pasa por el desorden. Este es el punto, pero superable perfectamente. Una buena noticia. Felicito a la sala por preocuparse porque sus sentencias se cumplan. Padre, por favor. Bueno, a mí no me gustan mucho las noticias de última hora y más en estos temas que la gente los toma con el deseo de participar y de actuar, porque complican las cosas. Ya de hecho hay una propaganda del Tribunal Supremo Electoral que se titula y repite: votar es fácil. Yo creo que cuando una cosa es evidente no se necesita decir, es decir, el cielo es azul, no es tema de propaganda. Que votar sea fácil no debía ser tema de propaganda, pero parece que hay algo difícil cuando se dice que es fácil. En el fondo, cuando dices votar es fácil, lo que estás diciendo, miren, no se desanimen, vayan a votar, aunque hay algunas dificultades. Entonces, yo creo que independientemente de que sea la culpa de los partidos que no cumplieron la sentencia, que sea una irresponsabilidad de la sala, es decir, dar ahora una advertencia a 7 días o 8 días de las elecciones, independientemente de eso, creo que en estas elecciones han pesado demasiado las normas, los cambios, ciertas dificultades, cierta improvisación. No sabemos si va a ser largo votar o no va a ser largo. Se ha vuelto un poco más problemático y yo creo que es necesario dialogar un poco más, ¿verdad? Para que esta parte mecánica no sea sujeto de discusión, porque es bastante absurdo que en unas elecciones una buena parte de la discusión se vaya en la mecánica electoral, ¿verdad? Yo creo que eso no tiene sentido, eso debe programarse antes, debe solucionarse antes y no esperar al último momento. Y después, es decir, marca también la pobreza de estas elecciones, cuando se discute la fórmula de votar, o se andan insultando a las personas, uno dice aquí falla algo. Mañana es el Día de la Justicia Social, algo designado por la ONU, por cierto, no hace demasiados años. Es decir, aquí hay gente que piensa que la justicia social son términos de los 80, dicen, ¿verdad? Pues miren, fue el 2000 y pico cuando la ONU, por unanimidad, declaró el día 20 de febrero Día Mundial de la Justicia Social, por unanimidad. ¿Se ha tocado aquí el tema de la justicia social? No. ¿Vivimos en el mejor de los mundos sin problemas de justicia social? Tampoco. ¿Para qué son unas elecciones? Para discutir a ver si votamos así o votamos asá. Algo falla. Doctor Dada, por favor. Mire, yo lamento ciertamente que se estén dando resoluciones de la Corte a tan pocos días de las elecciones. Ya me parece que las decisiones anteriores, la que autorizó el voto cruzado, esas actitudes de legislación desde sentencias judiciales que tiene la Corte, ya era demasiado precipitada. Estemos o no de acuerdo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con el voto cruzado, sí estoy de acuerdo con el voto por rostro en la lista del partido. Creo que deja vacíos. No nos dice qué pasa si no el número de candidatos electos que corresponden por la proporcionalidad no es igual, más bien es superior al número de candidatos de una planilla que han recibido marcas. Y eso no sería extraño. Ahí, así como los penaltis pueden decidir un campeonato en el fútbol, la decisión de los miembros de un partido que debería ser democrática, aunque no lo es en la mayoría de los partidos, debería pesar algo en la determinación de esa línea. No sé cómo se va a resolver esto. Ciertamente le estamos generando confusión al votante más allá de lo debido y dando impresiones que no corresponden a la realidad. Yo
Lamento mucho, yo respeto mucho a la Sala de lo Constitucional, a cada uno de sus miembros, respeto su autoridad, pero no estoy de acuerdo ni con la temporalidad ni con esta clase de resoluciones que están dando y sobre todo cambiando las reglas progresivamente al final. Dicen que es lo mismo, y si es lo mismo, ¿para qué necesitábamos otra resolución? Funcionó la norma el 2012, ¿por qué nos vamos a meter en problemas el 2015? Yo no entiendo por qué hizo esto la Sala. Doctor, por favor. Bueno, yo en lo personal sí estoy satisfecho con esta aclaración o declaración de la Sala. Y no la voy a culpar por la extemporaneidad de este tipo de resoluciones, precisamente porque la Sala sale a meter un poco de razón política desde la razón jurídica en ese tema de la elección y la asignación de escaños. Porque aunque ha sido claro el mandato de que el elector tiene el poder de decidir quién va a ser su diputado en este caso, los partidos políticos y uno en particular eluden muy a propósito este mandato bajo artificios de publicidad, bajo artificios de propaganda. Cuando los partidos llaman a votar por bandera, buscan asegurarse que 2, 3 o 4 personas que ellos quieren salgan electos y no quien decide el elector. Esta aclaración viene a quitar al Tribunal Supremo Electoral y a las dirigencias de los partidos esa potestad fáctica de decidir a quién asignar un escaño, y resalta el derecho que tiene el elector de decidir a quién elegir. Resalta también el derecho de los candidatos a participar con equidad, en igualdad de condiciones. Esta declaración de la Sala deja sin sentido a aquel estigma de que los candidatos últimos en la lista son los candidatos de relleno, como vulgarmente se le llaman. Con esta resolución queda claro que todos los candidatos de la lista tienen igual potencial de ser electos, y eso es bueno para la democracia. Esta declaración profundiza el sentido y el espíritu del voto por rostro y del voto cruzado, y al mismo tiempo hace contención a los partidos que siempre eluden lo que la reforma política está mandando desde la razón jurídica. Señores, vamos a una pausa, en 8 en punto, volvemos. Muchas gracias por continuar en sintonía de 8 en punto. El tercer segmento de su entrevista es gracias a la fina cortesía de ACOBI, de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOBI de RL, su banco cooperativo de confianza. Continuamos nosotros, señores, analizando con estos caballeros que nos acompañan noche tras noche la resolución, dándole seguimiento a otras, la Sala de lo Constitucional. Don Dago, por favor. ¿Cómo no? Mire, 2 minutos. Mire, yo solo quiero recomendarles la lectura de este libro, Las sandalias del pescador, de Morris West, sobre la posibilidad de un papa ruso, y él explica la lógica del Vaticano y los problemas de un papa. Este es un fino obsequio del doctor Alejandro. Saca un lector tenaz. Un abrazo, Alejandro. Búsquenlo. El sábado en la noche en el Cerro Tachipegua vamos a estudiar con los jóvenes este libro, La Mosca Azul, de Frei Beto, sobre los problemas del poder. De una vez aprovecho para que me lleven el machito negro ahí por la Cruz calle, porque es muy oscuro. Y el recorrido es como de 1 hora. Nos vemos allí y preparen todo. Todos tienen este libro. Lo deben llevar ya leído. Y instalen bien las tiendas de campaña. Perfecto. Un abrazo a todos. Padre Tojera, por favor. Sobre Morris West, decir que hay un segundo libro de él, no tuvo tanto éxito como el primero, en el que se elige a un papa argentino. De manera que es un libro ya más reciente, de finales del siglo XX o principios del XXI. Este es un poco más antiguo.
Piqué a Chema. No, digo para que sepan, digo, porque tienen dos opciones con Morris West, además de una. Sobre las elecciones, bueno, yo más es animar a la gente a que más allá de estas discusiones tome el propósito de exigir a sus diputados y a sus alcaldes que enfrenten los problemas reales del país, ¿verdad? A mí me preocupa especialmente el tema de los diputados. Yo veo que en las alcaldías es más fácil presionar para que se toquen los problemas locales. A nivel de diputación es más complejo que se enfrenten con seriedad los problemas nacionales. Entonces, que no nos distraiga demasiado todo este tipo de problemas de insultos mutuos o este tipo de discusiones sobre cómo votar, si es más fácil, más difícil, etcétera, ¿verdad? Estos inventos del tribunal, sino que realmente salgamos de esas elecciones con el deseo de buscar fórmulas de presionar a nuestros diputados para que declaren la pobreza ilegal, por ejemplo. No se puede declarar la pobreza ilegal. Se declara ilegal a las personas en Estados Unidos. No pueden llegar a un acuerdo los diputados a ese respecto. ¿Entienden? Yo creo que tenemos como ciudadanos, votemos a quien votemos, que exigir debate sobre los problemas serios del Salvador y sobre la solución a esos problemas. Perfecto, un par de acotaciones que la población salvadoreña está haciendo. Regina, muchísimas gracias. Excelente análisis el que están realizando para votar voto por rostro, así no eligen las cúpulas. Roberto Caña, muchísimas gracias, el candidato. Lo que se anuló con esta sentencia es el orden establecido por los partidos políticos, según Walter Araujo. Marlon Ansora, varios diputados que van primero en la lista de candidatos estarán bien nerviosos con la resolución de la Sala de lo Constitucional. Reina Romero dice, votando por rostro no tiene nada de complicado, solo hay que decir que no marquen la bandera y se acabó. Camila Cortés dice que esto sea tarde es culpa únicamente de los partidos que siempre buscan prevalecerse. Voy con ustedes dos, arranco con usted, doctor. Mire, yo creo que a veces exageramos las virtudes de algunas decisiones. Los candidatos en la mayoría de los partidos los eligieron las cúpulas. O sea que la gente va a escoger quién es su favorito de los escogidos por las cúpulas. Aún con la pantomima de elección interna que hizo Arena, ¿va?, donde el COENA elige a los electores y los electores eligen a los candidatos y después el COENA los cambia de orden o de personas, etcétera. El Frente es la comisión política la que elige a los candidatos. Son candidatos elegidos por las cúpulas. Si les damos distinto orden, simplemente vamos a ordenar a los elegidos por las cúpulas. Entonces, lo importante y que la gente debe tratar de poner atención es que en la ley de partidos políticos se democraticen internamente los partidos. Porque democracia sin partidos no existe. Entonces, una gran preocupación que tiene que existir es cómo democratizar los partidos, cómo sanear los partidos. Y utilizo mis últimos segundos para solidarizarme con el pésame a Rubén Zamora y también con el recuerdo del asesinato de Mario Zamora Rivas, entonces secretario general del Partido Demócrata Cristiano y funcionario de la segunda Junta de Gobierno, asesinado después de que el mayor Roberto Dawison lo había atacado inmisericordiamente 3 días antes en un programa de televisión. Es otra víctima de ese estilo represivo de la inteligencia contrainsurgente que estaba impuesta en el país y que no dejó que tuviera éxito la Junta de Gobierno. Hay que sentirlo mucho y pedirle a los jóvenes que analicen muy bien ese periodo trágico de la historia de este país. Ok, doctor Godoy, por favor. Bueno, sí, rapidito. Me quedé pensando en la mosca azul, ¿verdad? Pero también me parecía una roja, verde y de otros colores. Bueno, y que tiene que ver con el poder también. El poder, dice un poeta brasileño, es como una mosca azul que zumba, que da vuelta y que deja de volar y que atrae y que enamora. Esa es la figura. Es una metáfora buena, tiempo de elecciones. Claro. Y Frei Beto escribe
fino y muy profundo. Y sobre lo otro de que dice el padre Tujeira, de declarar ilegal la pobreza, y ojalá se democratice la riqueza también, porque vamos a hacer todo ilegales, no pasa nada, ¿va? Pero si democratizan la riqueza es otra cosa. Ya ganamos. Y lo otro es que respecto a lo que dice el doctor Dadaire, sí, ¿verdad? Que es cierto, son las cúpulas quienes eligen quién es candidato. Pero el problema no es ese, aquí estamos decidiendo quién elige quién es diputado. Y ese es el punto y el sentido de esta resolución de la sala. Obviamente, quien es diputado ya no lo va a elegir el Tribunal Supremo Electoral ni las cúpulas de los partidos, lo va a elegir la gente. Y por favor, electores, voten por rostro. Vean las caras más simpáticas, las más agradables, las más nuevas. Yo sé que tenemos dudas, ¿verdad? Pero como dicen por ahí, ¿verdad? De los males el menor, ¿verdad? Si votamos por rostro y en las caras más jóvenes, estaremos dando un impulso a esta democracia. Estas resoluciones dimensionan en sentido positivo el valor del soberano, el valor y el carácter de poder que debe tener el elector y yo sé que puede generar incomodidades, pero todo parto de democracia duele, aunque sea por cesárea, siempre va a doler, tarde o temprano. Así es que felicitar de nuevo a la sala, ¿verdad? Que siga vigilante para que los partidos no eludan con artificios técnicos o con artificios de publicidad lo que manda la ley de votar por rostro y ojalá votando cruzado. Perfecto, señores. Michelle Linares dice, la resolución de la sala representa un paso más en la democracia, es más, no menos, aunque así sea. Y Carmen dice, lo que pasa es que los diputados petrificados en esas sillas corren el peligro que los votantes no los elijan y eso sería fabuloso. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso, un placer que nos haya acompañado. Nosotros llegamos al final de esta su entrevista y no podemos finalizar sin lamentar la muerte de una jueza de mexicanos este día, donde no son lucubraciones, pero algunos rotativos están relacionando y ciertamente como medio responsable no podemos adelantar ningún tipo de criterio cuando pandilleros supuestamente arraciaron contra esta aplicadora de justicia de Victoria Cabañas, una jueza de mexicanos que residía y fue atacado y donde de alguna manera están haciendo algún tipo de análisis y vinculación con los traslados de 14 líderes, si usted lo quiere llamar así, de pandillas a Zacatecoluca. Lo cierto es que nosotros se lo vamos a confirmar en las diferentes emisiones de teleprensa si es o no es cierto esto, por supuesto luego consultar a las autoridades correspondientes. Don Drago, un gusto haberlo tenido, gracias. Un abrazo para todos, cuídense mucho. María Esther Chamorro fue profesora en la UCA, la acompañamos y la encomendamos. Doctor Dada. Buenas noches, Sergio, buenas noches. Y buenas noches a los televidentes. Doctor Godoy, un gusto. Buenas noches, nos vemos el próximo jueves. Señores, a continuación se viene solo fútbol. Contarle un poquito acerca de la Champions League y el resultado contra un cuadro germano del cuadro merengue. ¿Quiere saber mucho más? Por supuesto, se viene a continuación amaños de partidos en el fútbol, en el redondo nacional, también un poquito lamentable